Bienvenidos a Comias Tour, estamos en una edición más y volvemos después de una pequeña parada que tuvimos por culpa del Celsius, que estuvimos ahí liados grabando, que podréis ver los enlaces que pondré por aquí abajo, de todo lo que fue el Celsius en Avilés. Y vamos y volvemos con esta maravillosa obra, con esta recapitulación y volvemos con esta reedición de Ramón de la Fuente sobre grandes ratos de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días y Viaje al centro de la Tierra. Vamos a hablar un poquito de Ramón de la Fuente. Pues qué hablar de Ramón. Digamos que pertenece a una familia de 3 hermanos, los 3 dibujantes, en el cual el más conocido es Víctor de la Fuente, dibujante maravilloso, del cual siempre se ha dicho que era Ramón el que copiaba a Víctor, cuando posiblemente fuera al revés, porque Ramón era un poquito antes y Víctor le copió el estilo. Pero lo que pasa es que después el trabajo de Víctor pues ha sido tan ingente y ha sido tan grande por toda Europa que digamos que Ramón ha estado siempre un poquito a la sombra. De hecho, es curioso que estos dos hermanos tienen un estilo relativamente parecido. Sin embargo, el tercer hermano, que es Chiqui, es un estilo un poquito distinto. Es un estilo más Spirou, humor caricaturesco francés, franco-belga. Y sin embargo, estos dos es un poquito más serio, más realista. Pero aún así siempre hay pequeñas diferencias entre el estilo de Ramón y de Víctor. Víctor era más... no abocetaba tanto, incluso a veces ponía directamente sobre tinta. Sin embargo, Ramón sí que le gustaba, era muy detallista, le gustaba mucho el abocetearlo muy bien, que incluso era para otros autores era relativamente fácil entintar. Sin embargo, los otros hermanos, verdad que no son asturianos, pero son adoptados de aquí, sobre todo de Gijón, que nació en Santander en 1931 y murió en 1984. Pero bueno, digamos que están muy ligados a toda la que es el Principado de Asturias. De Ramón hay que destacar sobre todo el dominio fantástico del color. Y también otra de sus facetas, que fue perteneciente del club DHIN, el Dibujantes de la Historieta e Ilustración Nacionales. Pues un club que defendía básicamente los intereses gremiales de los derechos de autor y la devolución de los originales. Y bueno, pues digamos que él pertenecía a ese grupo por los derechos de... sobre todo derechos de autor, ¿no? Digamos que es un gremio que ha sido bastante castigado, sobre todo en la época en la que este pertenece, que era en la posguerra y en la última época de Franco. Pues los dibujos no eran valorados. Y ya te digo, era muy problemático conseguir los originales. Digamos que las empresas, los editoriales, pues los despreciaban e incluso pues no eran tratados con el debido respeto. Él siempre ha peleado y luchado por esa autoridad. También es destacable que Ramón siempre ha tenido bastantes problemas de salud. Siempre ha tenido, ya desde pequeñito, pues tenía grandes problemas con el asma. Incluso trasladaron su familia a una zona que pudiera respirar mejor, ¿no? Y de mayor incluso tenía muchos problemas con la vista, lo cual le ocasionó que no pudiera acabar algunos de sus trabajos o que tuviera que continuar las otras personas. Empezó haciendo carteles para los desaparecidos Cines Robledo y María Cristina y era portadista de la editorial Dólar. Y después también pues hizo algunos de los seriales de Ranger Juvenil, Ranger Mando en 1964, selecciones ilustradas de Toe Time, series bélicas para el mercado británico, pues bueno, los típicos cómics de los años 50 y 60 que eran vaqueros y guerra, básicamente. Y aparte también continuó con una serie de aventuras en el Sunday del 13 al 18, que originalmente eran de su hermano y él con su mismo estilo los continuó. Colaboró en Doncel y en Tapón en su última época y para Bruguera también hizo Dirk Turpin. Y sobre todo por lo que vamos a hablar aquí es una serie de monografías de relatos, de historias clásicas, digamos que hizo sus versiones en cómic sobre Robin Hood, El último Mohicano, 20.000 leguas de viaje submarino, Miguel Strogoff y sobre todo estas dos que vamos a hablar, que es La vuelta al mundo en 80 días y Viaje al centro de la Tierra. En estas obras destaca, como digo, en especial el uso del color. Él muchas veces dibujaba a pincel y le da esa plasticidad o esa versatilidad, que aparte ya que él tiene un trazo bastante ágil y además tiene mucho dinamismo todos sus cómics, sus versiones hacen que realmente cobren vida, ¿no? Y aparte florezcan. Algunas casi parecen cuadros pictóricos o incluso parecen muy pegados a la realidad o muy vitalistas. También hay que destacar que para la revista Cómics Internacional de Tantuán dibujó Juramento, que es una obra inacabada que debido a que era su última obra inacabada, que por su enfermedad
que le causó la muerte precisamente, no pudo terminar. Era una técnica muy particular usando óleo para las viñetas. Pues aprovechando que ha hecho esta recapitulación en un solo tomo de estas dos obras de Ramón de la Fuente, que el original era de la editorial AFJA, vamos a hablar un poquito sobre lo que representa, ¿no? Estas obras que eran muy típicas de los años 50 o 60, sobre todo para un público directamente juvenil, en el cual pues Julio Verne pues era una de las obras obligadas, ¿no? De las que tratar. La primera de ellas, El viaje al mundo de 80 días, la verdad es que es un resumen bastante ágil de lo que era el relato original. Hay que destacar sobre todo el color, sobre todo, mira, estos tonos, estas tonalidades, este Londres siniestro, ¿no? Y la verdad es que calca a los personajes, el dinamismo. Quizás bastante acelerado el relato, demasiado rápido, digamos que va demasiado al grano, no se toma su tiempo, pero tiene mucho que contar. Destacar, por ejemplo, cada vez que pasa de una ciudad a otra, ¿no? Pues hace casi como un calco fotográfico. Y la verdad es que leyendo este relato es casi como hacer turismo de la época, ¿no? Y aunque es bastante canónico, bastante clásico, no es que rompa muchas veces las viñetas. Aunque sí que no es una estructura de 3x3 o 4x4, sino que a veces pues sí que las cambia. Está ya medio camino entre el cómic moderno y el cómic clásico, sin ser muy rompedor. Mirad, por ejemplo, esta de las olas, por ejemplo, es muy bonita. Y aquí tenemos, por ejemplo, las alas con el pincel. La verdad es que sobre todo en este primer tomo, el trato del color es lo que más destacaría. Y quizás el guión, pues eso, me falta un poquito de... Me hubiera gustado que hubiera tenido un poquito más de hojas, que hubiera tenido casi... que se hubiera podido detener un poquito más, ¿no? Porque va a matacaballo. Sobre el segundo relato, Viaja al centro de la Tierra, aquí cambia un poquito. Aquí, por ejemplo, me pasa justo al revés. Me parece que está mejor definido, me parece que se toma su tiempo para contar las cosas. Está mejor resumido, es bastante fiel también al relato original y lo calca bastante, tanto en su personalidad, en sus dibujos tal y como yo me lo hubiera imaginado. Y la verdad es que es bastante bonito. Quizás aquí, por ejemplo, el color no me acaba de funcionar. Yo no sé si es porque es una reedición o tuvieron algún tipo de problemas, pero el color no es tan bonito como el anterior. Excepto en una ocasión, sobre todo la parte del final, el color pierde bastante. Yo no sé si es que no tenían los originales o algo les pasó, pero no, pierde muchísimo el color. Está como dibujado, descolorido, no me acaba de cuajar. Y también es verdad que en la parte del final, en 3 viñetas, te acaba la historia cuando, joder, por lo menos le faltaría 1 o 2 hojas para decir, bueno, que ya estamos aquí, ya salimos. Digamos que se ha dado cuenta de repente que tiene que terminar y la acaba y se acabó, ya está. No puede pasar del límite de hojas porque, bueno, pues por el motivo que sea. Y es que en 3 viñetas te la acaba. Ya salen del Etna y ya, oye, que nos casamos y tal luego. Pues sobre todo muy recomendado para la gente así viejóvenes como yo, que le gustan este tipo de relatos, y es retomar o recuperar esos relatos que habíamos leído siendo adolescentes y verlos aquí plasmados, cosa que de otra manera este cómic sería prácticamente imposible, quitando en alguna página por ahí de segunda mano, de tercera, de que lo consigas por ahí en algún baúl perdido. Esto es muy difícil de conseguir. Ahora afortunadamente con esta reedición todo el mundo puede tener acceso a ello. Y yo creo que es una obra que era una pena que se perdiera, sobre todo por el dibujo. Y la verdad es que es un gusto recuperarlo. Lo dicho, un regalo estupendo para algún padre o algún viejuno que le gustaran estos cómics y que los leyera cuando era joven. Para recuperar esta leyenda. Se lee fácil, es ágil, es bonito de ver. Sobre todo, ya os digo, el uso del color es maravilloso. El ritmo es bueno. Y algunos dibujos son extraordinarios. Y bueno, es un buen regalo al precio de 19,95 de Panini, Evolution Comics. Y es algo que me ha congratulado bastante. Phileas Fogg. Habría que ver ahora si se vende bien este y sacan más relatos de los que tenía pendientes, que pueden ser interesantes e irrecuperables de cualquier otro modo. Así que Panini, pues muchas gracias por recuperarnos estos y que siga así. Hay una obra que es muy interesante, que os aconsejaría que pudierais buscar o encontrar, que es un libro que se llama De la Fuente Saga. Un libro de Arbesú, del gran Arbesú, que narra, pues hace como 3 artículos, sobre todo dedicándole más espacio al primero, que es quizás el más importante. Un artículo extenso sobre los 3 hermanos y sobre toda su historia, sus cómics, e incluye varias páginas. Casi la mitad del libro son como algunas de las hojas más importantes de las que han dibujado o de los mejores dibujos que ha conseguido, ¿no? Sobre todo porque el libro era a la muerte del primer hermano.
es un libro interesante y bastante difícil de conseguir, pero bueno, lo tenéis en todas las bibliotecas de Gijón y en una de Oviedo, que pues la verdad es que parecía aquello que para conseguir leer el libro no me lo podía llevar a casa, no me dejaban llevármelo a casa porque era algo del Principado, no sé qué. O sea, bueno, os voy a representar un poquito como qué fue lo que me pasó. Hola, perdón, Hola. Es que andaba buscando un libro que he visto que aquí en internet solo lo tenían aquí y en Gijón. Y era de la fuente Saga. Entonces era para saber si... No. Ya, pero no lo puedes sacar de aquí, ¿eh? Está prohibido sacarlo de aquí. Está como restringido. Es una obra que pertenece al Principado. Sí me interesaba, no sé si me lo puedo llevar para casa para mirarlo con detenimiento, porque hay unos artículos ahí. No, ni loco, ni harto. No puedes. Esto está súper protegido, defendido, solo hay una copia aquí. Y bueno, y podré consultarlo aquí. Bueno, pero aquí, en esa mesa que te vea, ¿eh? Bueno, pero si es un librito tampoco... No, es que esto es del Principado y es una copia... Ya veo, ya. Bueno, y podré hacer unas fotocopias del texto para hacer para tener yo la información y tampoco, completamente prohibido. Pero ¿tan protegido está eso? ¿Que es una especie en extinción o qué es esto? Como mucho, sácate fotos con el móvil. Vale. Yo mira, allí me pongo ahí, lo consulto. Es que está protegido, esto es un libro, prometo no estropearlo mucho, se lo devuelvo. Eso. Vale. Hola, buenas. Hola. Sí, mira, estoy buscando un libro que es el Necronomicon. El libro de los muertos. Sí, es que... Sí, lo necesito. Sí. Alza fija. Bien. Sí. Nada, es para... Quiero sacrificar unos infantes y... lo normal. Conseguir un poder supremo. Nada. Lo que todos. Convocar a un dios todopoderoso como Yog-Sothoth o algún migo que me haga un favor aquí para hacer una construcción. O Cthulhu. Sí. Lo de siempre. Pues nada, primera estantería y está la única copia que hay en todo el mundo. Estupendo. Sí, ahí no, y me lo llevo para casa, ¿no? Aunque solo hay una copia en el mundo, me lo puedo llevar para casa. No hay ningún problema. Gracias. Venga. Buena invocación. Mire, si quiere puede llevarse el cuchillo ritual. Les gusta a todos.